Vamos a retomar una serie, bueno, no retomar, vamos a retomar o iniciar una pequeña serie de predicaciones, de 4 o 5 predicaciones, con el título de Pecados Imperceptibles. Pecados imperceptibles. Cuando hablamos de pecados imperceptibles, son aquellos pecados que no son claramente visibles o que otra persona, o usted mismo, mejor dicho, no puede notar. Y cuando yo digo que estos pecados que vamos a estar viendo y estudiando, cuando digo que son imperceptibles para usted, o pueden ser imperceptibles para usted, pero para los otros probablemente sea muy notorio, pero para usted puede ser perceptible. Generalmente este tipo de pecados nosotros lo percibimos o los percibimos ya cuando hemos sufrido la consecuencia de estos pecados, o como cuando ya hemos visto los frutos. Estos pecados comienzan como raíces. Nosotros no logramos identificar la raíz y luego ya cuando esa raíz da su fruto es cuando nosotros nos damos cuenta del pecado que había estado en nuestro corazón. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos estar atentos, así como cuando una persona se hace una placa para ver profundamente, para examinarse. Así nosotros, a través de la Escritura, que es el propósito de esta serie, es que nosotros podamos examinar nuestro corazón a detalle y estar atentos a lo que hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos generalmente la capacidad de engañarnos a nosotros mismos, siendo consciente de lo que hay en nuestro corazón, pero nos engañamos. A lo que llamamos orgullo, le llamamos, bueno, es la verdad, podemos decir, a lo que llamamos amargura, lo podemos justificar con cualquier otra cosa, y siempre tenemos esta tendencia a justificar nuestro pecado y aún más aquellos pecados que son imperceptibles. Y el primer pecado, hermanos, imperceptible que vamos a estar tocando esta mañana es el campeón, por así decirlo, de los pecados imperceptibles. Muchos de nosotros quizás ya deben tener en mente cuál es. Creo que ya lo mencioné en parte de lo que cuando comencé a hablar. Vamos a estar hablando acerca del orgullo, el pecado del orgullo, el orgullo. Y vamos a estudiar ese pecado, hermanos, con base en Lucas capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Voy a leer esa porción con ustedes. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí tenemos dos personajes. Un fariseo, un hombre religioso, un hombre que es conocido, si leemos los evangelios, por creerse buena persona o por pensar que él estaba muy bien delante de Dios. De alguna manera se consideraba un favorito de Dios. Y el otro personaje que tenemos en esta historia es el publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos, un estafador, alguien que era aborrecido por la sociedad o tenía muy mal testimonio dentro de la sociedad. Así que tenemos dos personas, un fariseo, que era una persona muy bien reconocida en la sociedad, vista como alguien favorecido, y luego tenemos a un publicano, alguien totalmente despreciado por la sociedad. Estas dos personas subieron al templo a orar. Versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi propósito, hermanos, con este texto, aclarando que el principal propósito o la principal intención del texto es mostrar la justificación por fe, es mostrar la abundante gracia de Dios para con el pecador. Pero, hermanos, quiero extraer de este texto ciertas características del fariseo o de personas orgullosas. Generalmente, si usted tiene algún tiempo leyendo la Biblia, usted ve a los fariseos como personas malvadas, como personas malévolas, y que quizás usted se sienta muy lejos de ser un fariseo. Dice, bueno, no cree llegar a esos extremos. Pero vamos a examinar ciertas características acerca del orgullo en este pasaje, el cual va a determinar qué tan cerca usted está de parecerse a este fariseo. Antes de empezar, quiero dar una definición sencilla de orgullo. ¿Qué es orgullo? Hermanos, el orgullo es un concepto sacado de la Universidad de Oxford, un concepto sencillo. Dice: el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Voy a repetir. Es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Si usted agarra a una persona, a un hermano, y usted le pregunta: hermano, ¿usted es orgulloso? Con toda seguridad le va a decir que no. O quizás, muy probablemente, le va a decir: sí, hermano, yo a veces soy orgulloso, le puede decir esto. Pero muchas veces nosotros tendemos, mejor dicho, a cubrir el orgullo con una especie de falsa humildad. Por eso yo quiero tratar directamente con el corazón, porque solamente usted y Dios conoce realmente su corazón. Entonces, ya vemos en el concepto que el orgullo es básicamente tener un concepto alto de usted mismo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de nosotros que el que se debería tener. Y así se define básicamente el orgullo: un concepto muy alto de usted mismo, una percepción muy alta de usted mismo. Ahora, hermanos, voy a pasar unas características a examinar destellos, por así decirlo, del orgullo. El versículo 9 nos da dos características. El Señor Jesús está refiriendo esta parábola a un fariseo. Y él describe a estos fariseos como personas, en el versículo 9, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. La primera característica, hermanos, del orgullo es una confianza excesiva, se podría decir, en nosotros mismos. Una confianza excesiva en nosotros mismos. Esto se evidencia, hermano, en cuán independiente es usted en su vida y lo poco dependiente que es, hablando generalmente. Usted generalmente, si confía mucho en sí mismo, depende muy poco de la ayuda de otras personas y en general depende muy poco de Dios. Generalmente una confianza en sí mismo se manifiesta en poca oración. La oración es un acto de dependencia hacia Dios. Si usted ora poco, es porque quizás cree que ya no le falta mucho para alcanzar la glorificación. Y básicamente la confianza en sí mismo
se evidencia con un sentir de haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que él no pretende haberlo ya alcanzado, sino que sigue a la meta, prosigue a la meta. Bueno, las personas con orgullo confían tanto en sí mismos que de alguna forma creen estar muy cerca del estado de glorificación o del estado de santificación total. Ejemplo, la santificación, la meta está aquí, ellos están allí cerquita. Sienten realmente un tipo de soberbia espiritual. Y pensando en alguien que confiaba en sí mismo, se me viene a la mente el apóstol Pedro. Quiero que me acompañen a ver una declaración del apóstol Pedro que manifiesta una confianza excesiva en él. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 33. Vamos a leer del 30, a partir del 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Note que venían de algo gozoso, venían de cantar un himno, venían eufóricos. Entonces Jesús le dijo, la declaración del Señor Jesús fue como un balde de agua fría. Dice, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después de esta declaración, ningún apóstol dijo algo. Ningún apóstol se atrevió a decirle algo al Señor Jesús. Me imagino que quedarían impactados por esa declaración. ¿Cómo es eso, Señor? Pero resulta que el apóstol Pedro sí decide hablar. Y vean lo que dice el apóstol Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, lo más increíble es que la mayor caída fue del apóstol Pedro. Lo más increíble es que el apóstol Pedro estaba escuchando las palabras del Señor, aquel que conocía todas las cosas. La actitud mínima que debió tener Pedro es por lo menos decirle, Señor, ¿y cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Pero él estaba seguro de sí mismo. Y muchos de nosotros podemos tener esta actitud a ciertos pecados. Si usted en su corazón de alguna manera cree que nunca puede caer, o que ha alcanzado un nivel de espiritualidad que nunca puede caer tan bajo en pecados que nosotros consideramos aberrantes, eso es una clase de orgullo, porque no logramos reconocer cuán pecaminoso es nuestro corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios hace una advertencia, que el que cree estar firme, miren que no caiga. Así que el orgullo, un orgullo imperceptible en el corazón, se evidencia en una confianza en sí mismo. Una confianza que radica en su capacidad de abstenerse y no en la gracia de Dios en nosotros. Al mismo tiempo, la confianza en sí mismo se manifiesta en sentir poca necesidad hacia Dios. Quiero decir, ¿cuánto usted anhela pasar tiempo con Dios? Si usted dice ser cristiano, ¿cuánto usted anhela pasar tiempo con Dios? ¿Cuánta necesidad usted siente de pasar tiempo con Dios? El Salmo, no recuerdo ahorita el Salmo, creo que era el 49, no recuerdo ahorita, muestra cómo David deseaba y anhelaba como el ciervo que por agua brama. Bueno, así una persona que no confía en sí mismo anhela la presencia de Dios. Sabe que necesita de Él, sabe que tiene la necesidad de venir los domingos acá, escuchar atentamente la palabra de Dios, tiene la necesidad de pasar tiempo con Dios.
pero automáticamente su corazón, cuando confía tanto en sí, automáticamente le va a alejar de Dios. Pasará poco tiempo con Dios, quizás lee de vez en cuando. Y quizás usted no identifique esto como orgullo. Usted lo puede identificar o cubrir esto con muchas excusas, ya sea que no tengo tiempo o cualquier situación. Pero son simplemente excusas. Como decía alguien, un día en la eternidad se va a saber si era culpa de que no había tiempo o era culpa del Facebook, del Instagram o de todas estas cosas. Así que hermanos, una confianza en nosotros mismos se evidencia también en cuán poco nosotros sentimos la necesidad de Dios. Voy a leer otro pasaje hablando de este punto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Noten la exhortación que el Señor Jesús le da a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, vamos a leer hasta el 17. Vean lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, vean cómo pensaba esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así de peligroso es la confianza en nosotros mismos. Si usted siente o cree que de alguna forma ya está bien, ha alcanzado un grado que usted no cree que sea muy difícil de caer en ciertos pecados, esto es orgullo. Orgullo, porque no reconoce quién es usted. Tiene un alto concepto de sí mismo. No tiene el concepto que muestra las Escrituras de un corazón que está inclinado hacia el pecado. El Salmo capítulo 10, versículo 4 al 6, también muestra esta idea de que el orgullo nos aleja de Dios, porque esta confianza en nosotros mismos nos aleja de Dios. Salmo capítulo 10, versículo 4 al 6, dice que el necio, por la altivez de sus ojos, no busca a Dios. Ahora, como dije, probablemente usted diga, bueno, yo no creo ser altivo, no creo que confíe tanto en mí mismo, pero como le dije, son pecados imperceptibles. Pregúntese, ¿cuánto usted siente la necesidad de Dios? ¿Cuánto usted siente la necesidad en su corazón de pasar tiempo con las Escrituras? Si no siente esta necesidad, probablemente ya haya una raíz de este pecado. Pecado de orgullo, pecado de confianza en nosotros mismos. Vamos a ir a Lucas nuevamente, Lucas capítulo 18, para pasar a la siguiente característica que observamos ahí. Lucas capítulo 18. Dice, la segunda característica que se muestra acerca de los fariseos es que menospreciaban a los otros. Ahora, esta característica está muy ligada a la primera. Generalmente la persona que confía mucho en sí, en sus capacidades, tiende a sentir una clase de superioridad espiritual. Cuando siente que lo ha alcanzado, cuando quizás siente que está muy bien con Dios, a pesar de que no está pasando tiempo con Dios, a pesar de todas estas cosas, siente un tipo de superioridad espiritual. Y aún puede pasar a aquellas personas que están constantemente leyendo las Escrituras, sentir algún tipo de superioridad espiritual. Noten que en la oración, el fariseo dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros. Yo no soy como ese publicano, yo no soy como ese adúltero. Y esto, hermanos, es la superioridad espiritual. Es sentir de alguna forma que somos más santos que los demás
y terminamos viendo con desprecio, con desdén a estos hermanos que quizás estén luchando con lo que nosotros no estamos luchando. Y esa actitud de superioridad se va a evidenciar en cuánto es nuestra preocupación por ese otro hermano. Generalmente cuando hay una especie de superioridad, tenemos la tendencia a condenar antes que alentar o restaurar. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si usted tiene la tendencia a compararse con otros hermanos en una especie de competencia, a ver quién va mejor, esto es una especie de orgullo. El texto nos aclara que usted debe compararse consigo mismo y medir su avance consigo mismo y gloriarse en lo que Dios está haciendo en usted, pero no gloriarse en una especie de superioridad o de que usted en un sentido está mejor que el otro hermano, está leyendo más que el otro hermano, porque esto es orgullo manifestado en una especie de superioridad. Generalmente, hermanos, esto también se evidencia en sentir que tenemos una opinión infalible, una opinión que no se equivoca. Generalmente esto se manifiesta en terquedad. La terquedad, aunque quizás pueda ser muy alabada, y muchas personas de alguna manera alaban esto confundiendo la terquedad con convicción. La convicción no es lo mismo que terquedad. La terquedad es cuando algo es evidente, que estás equivocado y tú niegas eso. La convicción es cuando tú estás convencido de lo que es verdad. Muchas veces podemos confundir convicción con terquedad. Hombres de convicción con hombres tercos. Es totalmente opuesto. La terquedad nace del orgullo y nace de sentir una especie de superioridad en el cual tu opinión es infalible. De hecho, generalmente las personas con una especie de superioridad espiritual solamente escuchan a los que ellos consideran igual o por encima de ellos, pero nunca escucharán a los que ellos consideran inferior a ellos. No escucharán nunca el consejo de aquellos que creen, o que ellos creen, que no están bien con Dios. Entonces, así se manifiesta la superioridad espiritual. Otra forma como se evidencia esto, hermanos, es en el orgullo denominacional o en el orgullo doctrinal. Quiero aclarar que yo, en un sentido, estoy orgulloso de ser bautista. Pero si mi orgullo bautista me lleva a sentir una especie de superioridad hacia otros hermanos de otra corriente, de otra denominación, eso es orgullo. Y existe mucho el orgullo denominacional o el orgullo doctrinal, que también es muy parecido. Y eso se evidencia menospreciando hacia esos hermanos. Se evidencia también, como creo que se ha visto mucho, en esta época donde hay tanta información, tantos libros, y creo que está, bueno, no creo que está, hay una ola de la doctrina reformada, donde hay muchas personas que están leyendo muchos libros o literatura antigua, que al leer toda esta clase de literatura sienten una especie de superioridad sobre otros hermanos que quizás no leen tanto y escarnecen a esos hermanos. Y así se evidencia el orgullo de la superioridad.
los escarnecen, se burlan. En vez de buscar de alguna forma instruir o ayudar con lo que saben lo usan para escarnecer. Y eso es, hermanos, orgullo denominacional. Si usted se siente o siente en su corazón que el hecho de ser bautista le hace algo superior, eso es orgullo, eso es pecado y Dios lo aborrece. Amamos ser bautistas, estamos de acuerdo con la doctrina bautista, pero que eso no sea motivo de orgullo en el corazón ni motivo de superioridad. Otra característica, hermanos, si usted nota, el fariseo, y aquí vamos a pasar a la segunda característica. En la lista de los fariseos, él describe pecados que son muy evidentes. Vemos ladrones, injustos, adúlteros, toda esta clase de pecados. Así que el orgullo también no te permite ver más allá de aquellos pecados que tú consideras obvios. Cuando todos recibimos a Cristo, creo que a todos nos ha pasado esto, somos nuevos creyentes, nosotros nos enfocamos más en esos pecados que son evidentes, como dejar de mentir, si usted robaba, dejar de robar, si usted fornicaba, dejar de fornicar, si usted codiciaba, dejaba de codiciar. Pero a medida que usted va avanzando en la vida cristiana y usted va contemplando la grandeza del pecado, ahora usted va a empezar a luchar por aquellos pecados que incluso tienen que ver con el pensamiento. De manera que usted se va dando cuenta de que su pecado muchas veces es abrumador, lo cual le lleva a usted en su oración a día tras día confesar su pecado. Si usted nota, el fariseo ni siquiera confiesa su pecado, él simplemente da gracias a Dios por lo que él no es, pero nunca pide perdón. Y esto es totalmente contrario a la oración que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, donde Él enseña a sus discípulos a orar de esta manera: perdona nuestras ofensas. El Señor da por sentado que todos los días nosotros pecamos, todos los días, de mente, de corazón. Y usted puede evidenciar en su oración cuánto orgullo, cuánta clase de orgullo en cuanto a la incapacidad para ver su pecado hay en su corazón. Le voy a hacer una pregunta: ¿en qué pasa más tiempo usted? ¿En peticiones o en confesar sus pecados? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo usted pasa en oración confesando sus pecados delante de Dios? Incluso aquellos que consideramos diminutos, incluso como un mal pensamiento. Esto puede evidenciarse en la oración. Entonces, el orgullo, hermanos, nos lleva a no reconocer nuestro pecado. Y generalmente, no solamente que nos lleva a no reconocer la grandeza de nuestro pecado, sino que nos lleva a gritar con furia el pecado del otro. Generalmente uno termina siendo blando con el pecado de uno mismo. Aunado a esto, hermanos, también, hablando de la incapacidad de reconocer nuestro pecado, el corazón que es orgulloso o que tiene una raíz de orgullo puede aceptar que ha pecado, pero lo encubre con excusas. Las excusas son muy evidentes en un corazón orgulloso. Quiero mostrar esto a la luz de un pasaje. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Voy a leerlo rápidamente. Saúl es conocido como un hombre orgulloso que se envaneció dentro de las escrituras. 1 Samuel capítulo 15. Dice así. Capítulo 15, voy a leer del versículo, vamos a iniciar. Vamos a leer del 17. Voy a darle rápidamente un contexto. Rápidamente el contexto de la historia. Jehová, el Señor, había enviado a Saúl a la guerra y le había dado el mandato de que derrotara a todos
todos por igual. Y que ni aún tomara de los tesoros, sino que quemara todo, destruyera absolutamente todo. Esta fue la orden de Jehová a Saúl. Ahora Saúl no hizo eso. Saúl, vamos a leer en el pasaje, no obedeció a Jehová. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, hablando a Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y note la respuesta de Saúl. Era evidente que Saúl había pecado. Y note la respuesta de Saúl en el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y le echa la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Básicamente Saúl no pudo aceptar su pecado. Él se excusó. Dijo: fue el pueblo tomó las riquezas y para ofrecerlo, lo hice para ofrecer sacrificios a Jehová. Cuando, si usted lee el texto o lo medita, lo lee lentamente, Saúl fue vencido por la avaricia, eran grandes tesoros, y él decidió obedecer a su corazón avaricioso antes que a Jehová. Pero él, sabiendo esto, sabiendo que ha desobedecido, sabiendo que ha cometido un error, no lo reconoce y lo tapa con excusas. El corazón orgulloso es experto en ofrecer excusas y echar la culpa a otro. Cuando alguien va a usted y le confronta y le dice: te has equivocado, has hecho esto, generalmente el corazón orgulloso puede decir: sí, sí es verdad, yo me equivoqué, pero fue porque justamente estaba en toda la situación. Siempre hay un pero. A diferencia de David, cuando usted ve en el libro, también en Primera de Samuel, creo que estamos en Segunda de Samuel, cuando David es confrontado por su pecado, David dice: sí, he pecado contra Jehová. Y ahí quedó. David nunca dijo: lo que pasa es que esa mujer estaba allí bañándose desnuda, ¿cómo va a estar allí? Eso era culpa de ella. Bueno, el corazón orgulloso incapacita al hombre para reconocer su pecado o algún error o alguna equivocación, y siempre va a usar excusas para tapar esto, hermanos. Voy a pasar a la siguiente característica. La siguiente característica, hermanos, es que el corazón orgulloso, volviendo ahí a Lucas 18, ama ser visto. El corazón orgulloso ama ser visto. Note algo. El fariseo, cuando sube al templo a orar, en Lucas 18, Lucas narra que lo primero que hizo fue ponerse en pie. Puesto en pie, a diferencia del publicano que estaba lejos. Bueno, el fariseo se puso en pie para orar, para que lo vieran orando. Y usted puede imaginar las hermosas palabras que usaría el fariseo. El corazón orgulloso ama ser visto. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 5, ya había advertido acerca de esto, hablando de los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Y dice que de cierto, estos ya tienen su recompensa. Su recompensa es la gloria de los hombres. Eso será toda su recompensa. Pero no da gloria a Dios, y Dios lo recompensará. Pero el corazón orgulloso, hermanos, ama ser visto, busca ser visto, busca trabajar para su propia gloria. Incluso buscando trabajar para la gloria de Dios, puede usar eso como un medio para su propia gloria. Eso fue lo que le ocurrió a Diótrefes en Tercera de Juan. Usted puede leer eso en Tercera de Juan, donde se dice que Diótrefes amaba el primer lugar en todo. Siempre le gusta salir allí de primero en la foto, en todo, le gusta ser visto. Si usted trabaja mejor cuando es visto que cuando no es visto, probablemente haya orgullo en su corazón.
quiera buscar reflectores para usted. Voy a contar rápidamente una anécdota hablando de esta especie o esta clase de orgullo. Cuando recibí a Cristo, yo empecé a asistir los miércoles a la oración. Yo tenía como un mes de haber recibido a Cristo y empecé a asistir los miércoles a orar. Recuerdo que nos poníamos en rueda, todos, para orar, y yo tenía, creo que eran 2 días asistiendo. Y yo escuchaba a los hermanos orar, y yo decía, oran muy bonito, oran bien, y hacen oraciones largas, decía yo. Y iba pasando uno a uno, y venía mi turno, decía yo. Ay, viene mi turno, que voy a orar yo, no sé qué voy a decir, porque los hermanos oran muy bien, no sé qué decir. Y en ese momento, yo hice, hermanos, como el fariseo. No oré a Dios muchas veces, oré conmigo mismo. Y empecé a orar para los hermanos. Y empezaba mi oración quizás con una frase, Dios grande, poderoso. Yo solamente estaba pensando en cómo yo iba a ser visto por los hermanos. Y eso es orgullo. Querer los reflectores, querer ser reconocido porque ora bien. E incluso recuerdo cómo pasaba por mi mente el decir, berro, ya me quedé sin palabras, tengo que seguir hablando, tengo que seguir alargando esta oración, porque si no van a pensar que yo no tengo comunión con Dios, que yo estoy mal. Y el orgullo lleva a eso, porque quiere ser visto, quiere los reflectores. Y puede que usted en un momento, en una oración en público, quiera alargar la oración, quiera hacer todo pomposo. Cuando olvidamos que es la oración para Dios, o cuando olvidamos que Dios es quien ve el corazón. Y así en general, la persona con una raíz de orgullo en su corazón hace cosas para ser visto. O cambia su forma de ser cuando es visto. O no es más espiritual aquí los domingos que lo que es fuera de la iglesia. Quiere ser reconocido. Eso es algo, hermanos, muy esencial dentro del orgullo. Los pasajes que cité, hermanos, no los buscamos por razones de tiempo. Fueron Mateo 6:5 y Tercera de Juan. Puede leer todo el libro de Tercera de Juan, es algo corto, donde se acusa a Diótrefes de buscar siempre los primeros lugares. Ya por último, hermanos, última característica. Hay muchas más, pero creo que estas son las principales. Noten que en la oración del fariseo, el fariseo da gracias, luego que da gracias, porque no es como los adúlteros, ni es como todos esos pecadores. Él dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Estas 2 cosas, estas 2 méritos, obras, requieren sacrificio. El corazón orgulloso generalmente es un corazón de obras. El corazón orgulloso generalmente es un corazón de obras. ¿Qué quiero decir con un corazón de obras? El corazón de obras siente satisfacción cuando ha hecho un sacrificio y ha alcanzado una meta, porque de alguna forma ha visto sus capacidades y se siente glorioso, siente satisfacción cuando él ha alcanzado algo impresionante. Eso es impulsado por el ego. Usted puede trabajar mucho, hacer algo, pero si usted nada más está asumiendo retos como para decirlo, cumplir y satisfacer su propio ego, eso es orgullo. John Piper lo dice de esta forma, lo dice mejor. John Piper dice lo siguiente: el corazón de obras encuentra satisfacción con el impulso del ego de lograr algo en su propio poder. Intentará escalar una pared de roca vertical o asumir responsabilidades adicionales en el trabajo, o arriesgar su vida en zona de combate, o agonizar durante un maratón, o realizar un ayuno religioso durante semanas. Todo por la satisfacción de conquistar un desafío por la fuerza de su propia voluntad y la resistencia de su propio cuerpo. Eso es un corazón de obra. Eso es parte de tener un corazón orgulloso. El corazón humilde y el corazón de fe se satisface cuando Dios es el que está obrando. El corazón de obras siente satisfacción cuando Él ha superado un obstáculo y quizás pueda tomar a Dios como una simple ayuda.
Pero el corazón de fe, el corazón humilde, siente satisfacción cuando ve que es Dios quien ha derrotado ese pecado. Y él simplemente ha sido un instrumento. Entonces, debemos guardarnos, hermanos, de un corazón de hombre, siendo conscientes de que nada, absolutamente nada, podemos hacer si no es por la gracia de nuestro Señor. Al mismo tiempo, hermanos, cada sacrificio que usted vaya a hacer, cada reto que usted tenga delante de usted, debe examinar su corazón. ¿Por qué usted quiere asumir ese reto? O si lo va a asumir con un corazón totalmente dependiente de Dios, o es simplemente para autoflagelarse y decir, yo lo logré, yo lo hice. Miren mis capacidades. Y esto es, hermanos, un corazón de obras. Así lo mostraba el fariseo. De hecho, ayunar 2 veces en el contexto judío no era poco común. Ayunar 2 veces a la semana era algo muy impresionante. Así que el fariseo decía, Señor, he ayunado 2 veces a la semana. Simplemente lo veía como para satisfacer su propio ego. Finalmente, hermanos, hay una advertencia al final del pasaje, no voy a tocarlo todo, donde dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El orgullo, de muchos pecados que hay, el orgullo es uno de los pecados que la Biblia muestra como más abominables delante de Dios. Uno de los pecados más aborrecibles para Dios. Porque el orgullo de alguna forma quiere quitar la gloria que solamente es para Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El orgullo quiere sentarse en el trono de Dios. Entonces Dios aborrece este pecado. Voy a citar nada más las citas para que usted pueda copiarlas. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17, donde se muestra que Dios aborrece al altivo de ojos. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, versículo 12, donde se muestra cómo Dios hará un gran juicio contra los altivos de corazón y los orgullosos. Y Proverbios capítulo 16, versículo 18, donde muestra el peligro del orgullo. El peligro del orgullo muestra, dice Proverbios 18, capítulo 16, versículo 18. Dice que antes del quebrantamiento siempre le precede la soberbia. Dios humilla a los soberbios, los humilla. Y tenemos el gran ejemplo de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, quien terminó comiendo pasto. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada vez que algo ocurre en nuestra vida, de alguna manera nosotros podamos considerarlo una calamidad o algo triste. Pero si eso que pasó en tu vida hizo que tu orgullo disminuyera, eso es una gran bendición. Porque nuestro corazón constantemente quiere ir hacia el orgullo. Y muchas veces Dios va a tener que quitar tu vida para desechar a un lado tu orgullo. Quiero leer una declaración de Nabucodonosor para tenerla en mente. Daniel capítulo 4, vamos a leer Daniel capítulo 4. Vean esto, hermanos. Daniel capítulo 4. Vamos a leer rápidamente desde el 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ese era el sentimiento de Nabucodonosor. Mira todo lo que he hecho. Dice, aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y entre los hombres te arrojarán, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Luego vean el versículo 34 y 35, lo que pasó. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso parece fuerte, pero es una gran bendición para todo creyente. Cada situación que ocurre en tu vida, que ha humillado tu corazón, que te ha hecho sentir totalmente dependiente de Dios, que te ha hecho sentir que todo escapa de tus manos, aunque parezca fuerte al momento, esa situación Dios la usa para que sepas que Él es el Rey, que Él es el que gobierna, para que sepas cuán dependiente eres de Él. Gracias a Dios debemos dar por cada situación que radica totalmente en nuestro orgullo. Ya finalizo, hermanos. Finalizo con el último punto, que es ¿cómo luchar contra el orgullo? Rápidamente, ¿cómo luchar contra el orgullo? Ya vimos que Dios se encargará de derrumbar nuestro orgullo. Eso es algo que vamos a tener claro como creyentes. Dios abatirá tu soberbia, porque Él te ama, porque el Padre que ama disciplina y no quiere un hijo soberbio. Entonces, ¿cómo luchar? Hablando en cuanto a lo que respecta a nosotros. Hermanos, la primera forma de luchar es contemplar la majestad y la grandeza de Dios. Contemplar la majestad y la grandeza de Dios. Le voy a poner un ejemplo. No sé cuántos aquí han ido a un paisaje o a algún tipo de naturaleza, a un mar, a una montaña, que cuando usted contempla y admira esa montaña o admira el mar, usted se siente diminuto o pequeño. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de pasar en lancha o en un barco, en lo que sea, o sea, algo que lo lleve, un río o un mar, y usted verse en medio del mar y sentirse tan indefenso, tan pequeño, sentir que usted puede ser tragado fácilmente por ese mar, o ver una gran montaña y sentir como esa montaña pareciera venirse encima de usted se siente pequeño. Bueno, usted debe preocuparse por admirar y contemplar la majestad de Dios. Y una de las formas en las cuales podemos contemplar la majestad de Dios, principalmente es en las Escrituras, claro está, pero Dios también nos ha dado la misma naturaleza para contemplar su majestuosidad. Dice Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice en el Salmo 8 que David, al contemplar el cielo, dijo, ¿qué es el hombre? Él llegó a esa conclusión. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Así que usted debe enfocarse en contemplar la majestad de Dios. Y finalmente, solamente le voy a dar dos, esa, y debes contemplar tu pecado. Debes contemplar diariamente tu pecado para que no puedas tener un concepto más alto de sí mismo, de ti mismo. Y la manera de que tú no tengas un concepto muy alto de ti mismo es contemplando tu pecado a la luz de las Escrituras. Que tú puedas pasar
tiempo con las Escrituras para que tú puedas saber quién eres delante de Dios, para que tú puedas entender que todo lo que recibes es de gracia. Lee las Escrituras para meditar, no necesariamente para adquirir meramente un conocimiento intelectual. Medita las Escrituras, medita en la grandeza de Dios y eso seguramente te mantendrá al margen. Concluye, hermanos, leyendo un pasaje. Y con esto sí concluimos. Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Léalo con mucha atención, porque es el último pasaje que vamos a leer en este tiempo. Dice Isaías 66, 1. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. No tengo necesidad de nada, no puedes impresionarme, no hay nada que me impresione, todo lo he hecho yo, no necesito de nadie. Y dice la segunda parte del texto, pero miraré, en el versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es al hombre que va a mirar Jehová. Sobre esos es en los cuales Jehová ha puesto su mirada, a esos son a los que Dios usará. Somos nada más instrumentos en las manos de Jehová. Isaías capítulo 10 dice, ¿se gloriará el hacha de cortar? Es decir, si usted agarra un machete y corta el monte, el machete no va a decir que bueno soy. No, es usted que lo está usando, no el machete. Nosotros solo somos simples instrumentos delante de Dios. Y si en algo usted puede hacer de bendición, es por la gracia de Dios, no por su capacidad ni sus capacidades. Dios solamente mira a aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Pobres y humildes de espíritu. No importa si tiene buena oratoria, mala oratoria, no importa si usted es muy inteligente, no importa lo que usted sea. Si usted es humilde y pobre en espíritu y tiembla ante la palabra de Dios, Jehová le va a usar. Eso es algo mostrado a lo largo de todas las Escrituras. Dios siempre ha usado hombres débiles, humildes y pobres en espíritu. Moisés, Señor, ¿cómo voy a hablar yo? Dios lo usó grandemente. Noé, David, todos fueron hombres que reconocieron toda su incapacidad. León, todos fueron hombres que reconocieron su incapacidad. Así que Dios no va a usar a nadie que se crea suficiente, que tenga un corazón de obras o que tenga todas estas características. Él usará grandemente a aquellos que sean pobres en espíritu. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia para con nosotros. Porque muchas veces, Señor, hemos sido orgullosos de corazón. Muchas veces hemos cometido este pecado, lo hemos tolerado, no lo hemos tratado con la severidad que requiere, Señor. Te suplico, Dios, que tú nos mantengas humilde ante tu presencia, humilde ante tu palabra, humilde, Señor, ante ti, siempre. Dios, ayúdanos a mantenernos constantes, Señor, con un espíritu humilde delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y nosotros tus criaturas, Señor. Esa declaración puede ser dolorosa para el corazón orgulloso, pero es una declaración que es como un bálsamo para aquellos que te aman, Señor, porque reconocemos tu gloria, porque reconocemos que solamente tú eres digno de gloria, porque reconocemos que este es tu universo. Los habitantes de la tierra son como nada delante de Dios. Te ruego que en los hermanos haya esta concepción, Señor. Guárdanos como iglesia del orgullo. Guárdanos, Señor. Antes destruye nuestro orgullo. Destrúyelo, Señor. Seguramente el persistir en el orgullo traerá muchas más consecuencias, Señor. Guárdanos de eso y ayúdanos a ser una iglesia pobre en espíritu, humilde y que tiembla tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús.